Hoy me gustaría empezar el programa con unos fragmentos de la introducción del libro de Sharon Salzberg, Felicidad auténtica en el trabajo, meditaciones para alcanzar la realización, el éxito y la paz. Me parece que nos dan un marco magnífico en el que poder desplegar el tema de hoy, un tema al que hemos dado como título Ética, Empresa y Conciencia. En esta introducción, Sharon se pregunta: cuando accediste al empleo que tienes ahora, ¿esperabas que te hiciera feliz? ¿Esperabas conectar con tus compañeros de trabajo y con el trabajo en sí? ¿Imaginaste que tu ocupación sería un complemento de tu vida fuera del trabajo y que la mejoraría de tal modo que, además de ser gratificante, te haría sentir único? De ser así, quizá te hayas sorprendido agradablemente, o en caso contrario, te habrás decepcionado. Aunque algunas personas tienen la gran fortuna de amar lo que hacen para ganarse la vida, la mayoría de los que trabajan deben enfrentarse a diario a retos que socavan su capacidad de ser felices en el trabajo. Tratar de resolver los problemas del trabajo y ser felices conlleva muchas preguntas importantes. ¿Es posible, o incluso de sabios, intentar ser felices en un trabajo que no nos gusta? ¿Podemos mantener de verdad la tranquilidad en ambientes frenéticos llenos de incertidumbre? ¿Podemos encontrar una forma hábil de lidiar momentos en que nos hemos esforzado la diferencia, pero nos sentimos agotados? ¿Podría incrementarse la calidad de nuestro liderazgo si recuperáramos nuestra propia felicidad más profunda? Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos, bienvenidas un lunes más a este espacio que, como sabéis, tiene por vocación cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, las personas que nos acompañan en este viaje por la vida, aprendiendo a vivir una vida consciente, plena y con valor. Gracias una vez más por acompañarnos. Un espacio que semanalmente es posible gracias a la presencia y colaboración de nuestro equipo habitual, de Montse Falqués, copresentadora del programa, Efraín Cejas y Arnau Sánchez ahora, a los mandos de la sala de control y producción técnica. Como no, un recuerdo aquí para Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto para poder transmitir valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. En el programa de hoy queremos hablar de ética, empresa y conciencia, lo hemos dicho. Un tema sobre el que ya empezamos a conversar de manera, aunque quizá un poco indirecta, con Joan Antoni Melé, hablando de dinero y conciencia. Y para ello hoy hemos invitado a una persona especial, a Idili Lizcano, que para mí es un referente en el esfuerzo para trasladar estos valores y actitudes en el ámbito de la empresa. Buenas tardes y bienvenido, Idili. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Pues nosotros también, y muy agradecidos porque Idili haya podido encontrar un espacio para acompañarnos. Idili Lizcano es filósofo de formación, maestro perfumista y es un referente en aromaterapia y fundador de Alquimia, una empresa de cosmética natural. Vivió su infancia en París y desde muy pequeño ya mostró su pasión por la perfumería. Le gustaba pasear por las perfumerías de la Place Vendôme, pidiendo tiras olfativas impregnadas con una clara idea en la mente, que era la de mayor yo lo haré mejor. Idili ha podido convertir su sueño e intuición en realidad con la creación de Alquimia, de esta empresa de la que sin duda nos hablará, y de ello hace ya más de 33 años. Esta empresa está ubicada en el corazón de los Pirineos catalanes, en plena comarca de la Garrocha. Alquimia es alta cosmética, productos de alta calidad destinados a centros de belleza, hoteles, spa, locales propios, y también tiene presencia en estos momentos en más de 22 países. Idili Lizcano es además un empresario que basa la gestión de su compañía en lo que él llama el nuevo paradigma de la economía. El nuevo paradigma de la economía del amor,
y de la felicidad. Idili, empiezo con una pregunta muy genérica, pero hemos hablado de que viviste en París, ¿no? De estos inicios por la Place de Vendôme, pero de ahí hasta la creación de Alquimia pasan muchas cosas en tu vida. Es como un proceso que personalmente me parece interesante y que quizá, al menos en los trazos que a ti te parezcan más significativos, quizá sería interesante poder compartir con la audiencia. Bueno, yo me crié en París porque mi padre era republicano y nada, tuvo que exiliarse en el año 39 y al final estuvo una temporada en el norte de África y después acabó en París. Entonces yo era un niño en París y tuve la suerte, la fortuna de vivir muy en el centro, en el premier arrondissement, realmente en el centro, ¿no? Al lado de los jardines, de las Tullerías y ahí es donde empecé mi primer contacto con la perfumería, que era de pasearme y de fascinarme por los frascos, por los aromas, las botellas. Era algo que me fascinaba. Es como que tenía algo muy adentro de mí. Y después a la edad de 14 años ya Franco dio la amnistía, ya mi padre ya estaba cansado de estar fuera, llevaba 30 años en el exilio. Entonces decidió volver y volvimos al pueblo de mi madre, que es un pueblo precioso, se llama Altea. ¿En Alicante? En Alicante, sí. Y entonces y ahí pasé mi adolescencia. Después estudié también en Alicante, estudié en la facultad en Valencia y estudié filosofía porque tenía como un deseo de descubrir la esencia de la vida, ¿no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto que hay dentro de la vida? Y digo, bueno, pues me voy a la facultad de filosofía. Entonces estuve allí y después de bastantes años digo, pues aquí no he encontrado lo que buscaba. He encontrado conocimiento, pero no he encontrado la sabiduría. No he encontrado la sabiduría. Entonces dije, pues me voy a buscarla. Y nada, ni corto ni perezoso, me fui a la India, estuve casi un año. Y lo que hacíamos en aquella época, en la contracultura, ¿no? Y nos íbamos muchos a la India a ver qué pasaba. Y yo, como muchos, fui hacia allí y allí la verdad es que empecé una búsqueda espiritual muy intensa que ya la había empezado aquí y dije, pues nada, pues me voy allí. Estuve un año, me iba para una duración indefinida y al cabo de casi un año ya me volví. ¿Volviste? Sí. Y cuando volviste todavía quedaba un tiempo y algún sendero hasta llegar a Alquimia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha inspirado, de hecho, por razones evidentemente personales, la forma como llegas al mundo empresarial en general y a la creación de Alquimia, ¿no? Que es casi por recomendación facultativa, diría. Sí, la verdad es que cuando encontré a mi maestro, después al poco lo encontré en Nepal y al poco tiempo me costó mucho encontrarle. La verdad fue una búsqueda casi como lo de Gurdjieff, ¿no? Casi, no tanto, pero casi. Y entonces al final lo encontré y cuando ya lo encontré me dijo, búscame en Francia. Digo, ¿qué me dices? Y bueno, entonces no había internet, era más complicado que ahora. Estoy hablando del año 80 y pico, 84, por ahí. 80 y pocos, sí. ¿no? Y entonces lo busqué y lo encontré. Y después de empezar en mi trabajo espiritual con él, al cabo de un día me llama y me dice, ¿sabes? Dice, tú lo que tienes que hacer es crear una empresa. Y digo, ¿qué me dice? Y yo le dije, pero si yo ni tengo conocimientos, ni tengo dinero, ni tengo ganas. Me dice, no, es tu manera de ayudar. Dice, es tu manera de ayudar a los demás. Y entonces, pues nada, si era así, venía así. Y dije, pues bueno, si lo dice él, lo voy a intentar, lo voy a hacer, ¿no? Voy a ponerme toda mi energía en ello. Y eso es lo que he intentado durante todos estos años, ¿no? Y para mí, mi empresa es como una ofrenda, es algo así como una ofrenda al mundo. Es ¿qué puedo ofrecer yo a este mundo, ¿no? Pues es la empresa, ¿no? Por eso siempre quise que fuera una empresa diferente, que tuviera otros valores, otra ética y que tuviera
un matiz espiritual. No digo religioso, porque yo paso bastante de las religiones, ¿no? Porque creo que a veces separan más que unen, aunque significa religare, sí, pero etimológicamente, pero muchas veces separan más que unen, y estoy más en la línea de Ken Wilber de espiritualidad integral, ¿no? Y que cada uno con su camino, pero yo trabajo más en la línea de la espiritualidad, y entonces y la espiritualidad sencillamente para mí es trabajar desde el corazón. Básicamente lo definiría así. Claro, cuando hablamos en este tono, ¿no?, y con este talante, a veces la gente manifiesta una cierta incredulidad, ¿no?, porque parece que en este mundo solo funciona las cosas que tienen como mucha solidez, ¿no?, y que tienen muchos recursos y medios. De hecho, una de las cosas que había notado es una especie de ecuación que algunas veces has expresado, en la que dices amor más conciencia, más dinero, más motivación, no puede fallar. O sea, el resultado es el éxito, entendiendo por éxito lo que el proyecto sea. Ahora has comentado que cuando empezaste tampoco tenías ni los conocimientos de organización ni dinero. Claro, hoy mucha gente el problema que tiene es que no tengo dinero. ¿Cómo lo manejamos esto dentro de esta ecuación de amor, conciencia, dinero, motivación, cuando aparentemente no hay dinero? El dinero es como el sexo, es una energía, y entonces tienes que tener una buena relación con ella. Tienes que tener... Muchas veces hay gente espiritual que odia el dinero, ¿no? Y se piensa que el dinero es malo porque el dinero lo pervierte todo. Yo creo que no, yo creo que hay que tener una buena relación con el dinero, que el dinero es pura energía y que depende de la motivación que hay detrás. Si tú usas el dinero para hacer cosas altruistas, positivas, el dinero es maravilloso. Si tú usas el dinero para hacer cosas que alienen a las personas o que destrocen el medio ambiente o para crear armas, entonces es todo lo contrario, ¿no? Entonces primero hay que tener una relación sana con el dinero, sí, pensar que el dinero es positivo y que es una energía que hay que utilizarla, y después hay que estar abierta a ella. Yo creo que las cosas, un negocio es como la vida, es decir, un negocio es como un árbol. Entonces pretender tener un árbol muy grande al principio, no, porque no es así, no funciona así. Primero habrá que poner una semillita, después tendrás que regarla, después el árbol saldrá un brote, después del brote saldrá como una rama, y después poco a poco irá creciendo, y con el tiempo tendrás un árbol. Y yo creo que los negocios yo por lo menos mi experiencia es así, es decir, es empezar desde pequeñito y ir creciendo, incluso autofinanciándote. Si yo creo, no creo no creo en la deuda. Para mí la deuda es una esclavitud. Este era otro aspecto que tenía notado, porque siempre insistes bastante en el no endeudarse o lo mínimo, ¿no? Te autofinancias, te creces tú por ti mismo. Eso implica que, claro, tienes que, si todo el dinero que ganas te lo vas quemando tú y vas invirtiéndote en comprarte, como hacían algunos empresarios, apartamentos en Nueva York y yates, y no pagas a tus proveedores, tendrás problemas muy serios, ¿no? Y entonces, no, es cuestión de una buena gestión y ir creciendo poco a poco, reinvirtiendo tus recursos, y poco a poco ese árbol va cogiendo solera. Y nosotros empezamos, éramos 3 y ahora somos casi 60 en la empresa. Esto que dices del dinero me ha gustado y me estaba resonando con lo mismo que sucede a veces con el tiempo, ¿no? Que claro, también yo mismo a veces quizá puedo expresar, es que no tenemos suficientemente tiempo, pero en realidad todo depende de la importancia o la intención que pongas, ¿no? Si realmente para ti es importante el proyecto, dejarás seguramente de gastar dinero o tiempo en las cosas que no son importantes, claro, ¿no? Y el otro punto que has dicho, que también has respondido ya a otra pregunta que tenía sobre la ecuación esta, ¿no? Era dinero y motivación. Que mi pregunta era, pero no vale cualquier tipo de motivación, me imagino, sino que ha de ser una motivación altruista o enfocada en los otros. Creo que esto es importante, ¿no? El dinero tiene que ver con la prosperidad, ¿sí? Con el concepto de prosperidad. ¿Qué es la prosperidad, no? Y hay muchos... ¿y qué es la riqueza?
¿Qué es la riqueza? Entonces hay una riqueza que es puramente material, ¿no? Que es la riqueza del capital, del dinero o de la riqueza de las infraestructuras, terrenos, bienes, tipo de riqueza. Pero hay muchos tipos de riqueza. Hay una riqueza relacional, hay una riqueza de las relaciones. Puede ser rico en relaciones. Hay una riqueza que es emocional, porque tienes una vida muy intensa. Hay una riqueza que es de creatividad artística, si tienes una vida muy llena, ¿no? Hay una riqueza que es también espiritual. Si tú ves que a través de tu trabajo, cuando te vas a dormir y dices, hostia, he ayudado a la gente. Entonces, eso es riqueza. Entonces, ahora entendemos riqueza solo por la riqueza del capital, ¿no? Y eso es un concepto muy limitado, muy limitado de riqueza. Y entonces, la riqueza y el mundo de la economía no están desconectados de las leyes de la naturaleza. O sea, hay unas leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza afectan a la economía. Es decir, la naturaleza es interdependiente. Y cuando hay un ser que es feliz, se irradia. Y cuando hay seres que son infelices o desgraciados, eso también se irradia, ¿no? Y entonces, las leyes de la naturaleza, la ley de causa y efecto, por ejemplo, es una ley de la naturaleza, ¿no? Todo efecto tiene una causa. Y eso también incide sobre la economía y sobre la riqueza. Entonces, podemos crear riqueza desde el egoísmo, desde el top a mí, que eso es el capitalismo convencional, está basado en el top a mí, en el individualismo, en cuando tengo que competir con los demás, todos competir, la importancia es el capital, el ser humano es un instrumento del capital, y eso provoca una economía autodestructiva para la humanidad. Pues nos estamos autodestruyendo y eso provoca una gran dosis de infelicidad. El 70% de las personas es infeliz en su lugar de trabajo. Es mucho. Es un porcentaje muy alto. Es mucho. Pero eso se puede hacer de otra manera si entiendes la economía, la riqueza. Yo creo que la verdadera riqueza es aquella que crece cuando se comparte. Tengo esta idea, ¿no? Y entonces una empresa, si se alinea con las leyes de la naturaleza, en vez de ir en contra, durará más tiempo. Estará incluso más protegida. Y sobrevivirá en el tiempo ante los ataques y los vaivenes que pueda haber. Esto lo tengo comprobado, ¿eh? Que también lo has vivido. Me consta también, que has vivido. Sin duda uno de los temas que me gustaría tratar hoy es las características de estas empresas, ¿no?, del nuevo paradigma, entre las que está Alquimia, por supuesto, y que de alguna manera ya llevas unos cuantos años promoviendo este tipo de empresa. Tienes una de las frases que te he oído también en alguna ocasión, es que lo importante es tener una visión no neurótica de la empresa, ¿eh? Ahora hablas de este capitalismo centrado en el top a mí, ¿no? Y no tener esta visión neurótica de la empresa y que los empleados sean felices, ¿no?, que lo estabas comentando. ¿Cuál es esta neurosis y cuáles serían las características, ¿no?, que ampararían o envolverían estas empresas del nuevo paradigma? La relación entre neurosis y empresas del nuevo paradigma, ¿me preguntas? Es decir, por una parte dices, lo importante es no tener una visión, tener una visión no neurótica de la empresa. ¿Qué es una visión neurótica de la empresa? Exacto, para poder encuadrar primero. La mente, lo que es la mente, tiene varios componentes. La mente funciona por capas. Para mí es como una especie de cebolla, ¿no? Entonces, las capas externas en las cuales estamos todos, vivimos todos, son capas controladas por el ego, por nuestras emociones negativas, por nuestros pensamientos, y eso crea la neurosis, ¿no? Estamos obsesionados con nosotros mismos, drogados de ego. Hay mucha gente que ni se entera que tiene ego. Y se entera, y viven desgraciados, porque cuando no te enteras de que tienes ego, el ego vive feliz dentro de ti. Y, no, si me permites, la baja autoestima es una forma también de ego. Sí, es una forma de ego, absolutamente. Absolutamente. Entonces, claro, decía Alfred Marshall, un economista del siglo XIX, que todo acto económico es antes un acto psicológico. Así que la economía nace de la mente de las personas. Y una mente que está obsesionada por el ego, que es lo que ocurre con el capitalismo, crea neurosis y crea sufrimiento. O sea, el capitalismo crea sufrimiento. Y en esencia porque está totalmente controlado
por el individualismo y por el egoísmo, es el motor. O sea, la crisis que hemos tenido ahora es una crisis de egoísmo, de avaricia, de codicia de la industria, de la economía especulativa. Ha sido esto, ¿no? Entonces, esto es una opción, es decir, la economía se puede llevar desde ahí, que es lo que impera, que es lo que ahora hay un dominio general, toda la economía mundial se rige sobre esto. Pero esto lo estamos viendo, que esto nos lleva al abismo. Si seguimos así, si pensáramos en una visión a 3, 4, 5 generaciones, no haríamos lo que estamos haciendo ahora. Entonces esto nos lleva al abismo. Por lo tanto, hay que cambiar el paradigma. Si queremos sobrevivir sobre el planeta, entonces hay que ir a las capas más profundas de la mente. O sea, hay que ir. ¿Y qué hay ahí dentro? Pues ahí dentro hay bondad, compasión, sabiduría, amor, empatía, y eso está ahí. Y cuando contactamos con eso somos más felices. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no crear una economía desde ahí? Desde esa mente. ¿Por qué solo tenemos que crear una economía desde la mente neurótica externa que solo crea sufrimiento? Bueno, es una opción. Sí, no, lo que pasa es que... no una obligación. como muchas cosas. Pero claro, hay falta confianza en que este modelo pueda funcionar. Por eso es tan importante que personas como tú y otros que estáis trabajando en este modelo podáis difundir los resultados, ¿no? Porque es una demostración de que es posible, igual que cuando explicabas que tú has vivido que aplicando este enfoque, a pesar de los obstáculos, a pesar de los ataques, incluso a veces, hay resultado cuando hay este amor, esta conciencia, este dinero como un ciclo, ¿no? Como algo que no está estancado, ¿no? Sino que es un flujo. Hablan del ciclo del bien, ¿no? Los japoneses, con el dinero que ha de estar integrado en este ciclo. Y una motivación correcta, enfocada a mejorar las condiciones de vida de los seres, ¿no? En este planeta. Esto es caballo ganador, ¿no? Pero yo creo que no hay confianza, seguramente porque esta capa de la cebolla última, pues claro, también tiene mucho de ignorancia, ¿no? Y de, no sé, y de una visión que a veces no es la correcta, creemos, ¿no? Creemos que la realidad es lo que vemos, pero vemos lo que nosotros creemos, ¿no? De alguna manera. Y ahí es donde es importante lanzar un mensaje de que es posible. Y por eso es inevitable también, claro, al hablar de empresas de nuevo paradigma, decir, bueno, ¿y cómo hacer posible esto en una empresa como, en este caso, Alquimia? Es decir, que tú puedes hablar en primera persona. Estamos hablando de personas, de salarios, por ejemplo, de conciliar tiempo, el tema de discriminación o no de género en salarios, que es algo que también en un seminario de hace unas semanas abordaste. ¿Cómo se despliega, ¿no? este nuevo paradigma en una empresa como es el caso de Alquimia, ¿no? En la práctica. En la práctica. Sí, bueno, en la práctica es... primero, los que lideran la empresa tienen que tenerlo claro. Esto es muy importante. Porque el nuevo paradigma, en la economía tradicional, en el capitalismo convencional, que ahora es más especulativo que productivo, pero, en fin, el capitalismo convencional es jerárquico, es patriarcal, es decir, las decisiones se toman de arriba solo para abajo. Y lo que hay abajo no importa. Es decir, el empleado, el trabajador que está bajo la pirámide solo tiene que cumplir su función y ya está. Yo creo que no tiene que ser así. En el nuevo paradigma tiene que haber un intercambio. Es decir, tiene que haber una jerarquía, debe haber. Ken Wilber habla de jerarquías holoárquicas. O sea, no es lo mismo una partícula que un átomo que una molécula que un tejido que un ser que un microbio, que una rana, que un ser humano, que un sistema, ¿no? Estos son jerarquías holoárquicas. Entonces, esas jerarquías existen, tiene que haberlas. Pero son naturales, son jerarquías que vienen de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, pero en ese tipo de jerarquías el que está arriba tiene que estar preocupado por la felicidad del que está abajo. Tiene que tener esta visión, esta empatía, y tiene que preocuparse porque la información del que está abajo suba. Y eso es difícil de hacer, crear estos flujos de información, y después también tiene que ser también transversal. Tiene que ser transversal, tiene que haber espacios de comunicación entre todos. Y donde fallamos mucho es
en la comunicación y en el sentimiento de grupo, de colectividad. En ese sentido, el capitalismo, con esa paranoia del individualismo a ultranza, nos ha castrado todo sentido de cooperación, de comunidad. Y una empresa es una comunidad. Entonces tú a esa comunidad de personas que las ves 8 horas al día, entonces puedes establecer unas relaciones neuróticas de tú para mí, conflictivas, dolorosas, competitivas, que esto es lo que hay. O puedes establecer otro tipo de relaciones basadas en la empatía, en la comunicación, en el amor, en el respeto, en el trabajo en común. Pero para hacer eso hay que hacer un trabajo interior. Entonces, una empresa de nuevo paradigma requiere un trabajo interior de las personas. Porque si vas con tu ego, con tu egoísmo, entonces vas a chocar. Y entonces esta estructura, hay que crear una estructura en que permita que la empresa pueda ser un lugar de transformación. Es decir, tú no solo vas a una empresa a ganar el pan para sobrevivir, sino vas a tu empresa a ofrecer lo mejor de ti mismo para crecer en esa actividad que tú haces. Sí. Y esto es a nivel conceptual, filosófico, el nuevo paradigma. Es decir, y aquí el ser humano no es una herramienta del capital, sino el capital es una herramienta al servicio del ser humano. El capital es necesario, pero ahora no, ahora todo gira alrededor del capital. Y más en el capitalismo especulativo salvaje. Entonces, donde vivimos ahora, ¿no? Que es el que impera y es el que manda, ¿no? Sobre la economía productiva. Yo digo, la economía productiva está esclavizada por la economía especulativa. Sí, además crea como una especie y crea personas dependientes, ¿no? Porque es algo así como perverso, ¿no? Porque entonces, como no se cubren ciertas necesidades, bueno, pues surge, que es muy loable, ¿no? Toda esta organizaciones, ONGs, etcétera, cubriendo necesidades que en realidad en muchos casos están creadas por el propio sistema, ¿no? Sí. Cuando lo que tendríamos que ir es a las causas, ¿no? Sí, y de alguna manera cambiar el sistema para que no se produzca esta alineación que comentabas antes, ¿no? Pero implica un cambio individual primero. Bueno. El cambio debe ser individual, es lo que decía Gandhi, ¿no? Si quiero un mundo mejor y quiero una empresa mejor, yo tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor profesional, tengo que ser mejor persona, tengo que tener más capacidad de empatía con los demás, a veces paciencia, perseverancia, entusiasmo en lo que hago. Entusiasmo viene de in Zeus, en Dios. Es conectar, me encanta esta palabra, es conectar con el Dios que hay dentro de ti. Cuando haces un trabajo con entusiasmo, eso es algo sagrado de alguna manera, ¿no? Y el nuevo paradigma, yo cuando creo un producto, yo creo los productos, ¿no? Cuando lo creo desde ahí, desde esa óptica, ¿no? Es decir, no me importa el dinero en ese momento de la creatividad. Solo pienso en ¿cómo puedo hacer el mejor producto, el mejor perfume, el mejor aceite, la mejor fragancia posible? Para el fin determinado que me haya propuesto, ¿sabes? Entonces, y eso tiene un poder, porque eso conectas con una energía muy profunda que es el universo, ¿no? Con la creatividad del universo, con la generosidad del universo. El universo es infinitamente generoso. Entonces, por eso digo que hay que alinear la economía con la espiritualidad. Claro, pero me refería a que cuando creas un producto, no estás creando solo el producto por el hecho de crear un producto, sino para que de alguna manera, como comentábamos antes, cuando estábamos aquí también con Rudolf, ¿no? Antes de empezar el programa, para que esto de alguna manera pueda sanar, mejorar la condición física, emocional y mental de las personas que van a utilizar eso. O sea, y ahí es donde entra lo de la motivación. Eso es la motivación. Tienes que hacer una cosa, sea el producto que crees. Si eres panadero, harás el pan, y si eres perfumista, harás perfumes, y si eres maestro, enseñarás, ¿no? Lo que lo tienes que hacer es con la motivación de ayudar a los demás, con la motivación esta altruista y conectando con la bondad. Esto en el mundo de la empresa, la palabra bondad es como la palabra amor, es un tabú, ¿no? O sea, hablar de bondad donde todo el mundo son como tiburones, en el mundo de la empresa, parece que vayas allí de pardillo, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver con esto. Así, tiene que ver que la bondad es una fortaleza. ¿Sí? Ser buena persona hay que ser fuerte. Es más fácil ser un cabrón
y ser una mala persona es fácil porque es la capa superficial neurótica. Ahí entra todo el mundo, no tiene ningún mérito. No hay que hacer ningún esfuerzo. No hay que hacer ningún esfuerzo para ser un buen egoísta, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Nos han enseñado a ser grandes egoístas. Entonces hay que penetrar ahí dentro de esa capa y a partir de ahí, claro, todo lo que creas ahí es maravilloso, es bello. Si eres médico atenderás a las personas desde el amor, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo poner mi conocimiento, mi sabiduría al servicio de la salud de esta persona? Y otra cosa es cuánto dinero puedo sacar de ella. Es una motivación muy diferente. Totalmente. Muy diferente. Y eso en cualquier servicio que prestes, cualquier empresa. Al hacer esto, conectamos con una especie de empatía cósmica. Y ahí cuando hablaba de alinear la economía con las leyes de la naturaleza, me refiero a esto. Y eso da fuerza a la empresa. Esto da fuerza a la empresa si tienes esta. Una vez hablaba con un notario, un sabio de allí de Olot, y me decía, hay muchas empresas que se crean, que las creaba. Dice, pero hay muchísimas que desaparecen. Y es el karma de las empresas. Es el karma. Es una empresa que la motivación solo es egoísta, al final genera mala energía. Y esa mala energía te la come la empresa. Puede durar 10 años, 5 años. De hecho, me parece que más del 90% de empresas que se crean no duran nada. Desaparecen muy rápidamente. Y es porque la motivación no es una motivación genuina. Es una motivación neurótica, egoísta. Esa es mi manera de ver. Y entonces hay que conectar con esta otra parte y eso requiere un trabajo interior de todo el equipo, no solo del de arriba. Ese es el tema. Y aquí me aparto un poco del guión, pero ahora, ya que comentabas la creación de nuevas empresas, en estos últimos tiempos se ha puesto muy de moda el emprender, ¿no? El emprendedor. Pero yo creo que aquí hay una trampa a veces, y es que el riesgo es que una persona se convierta en emprendedor porque no tiene otra opción. Y entonces ahí también hay problemas con la motivación. Y por eso está habiendo un índice alto de fracasos en algunos casos. Más allá de que tengan las cualidades o las habilidades para hacerlo. Me da la impresión de que lo que pasa es que pasan a estar de tener o vivir una neurosis en una organización a vivir una neurosis en ellos mismos, estas personas, por el miedo, la presión a poder disponer del dinero para cubrir es decir, aquí ha habido, no sé, es una impresión que tengo, no sé cómo lo ves tú o si tenéis relación con el mundo, sobre todo a niveles de administraciones públicas, ¿no? Con todos estos planes de ocupación, autoocupación en algunos casos, pero creo que aquí puede haber también como una pequeña trampa, ¿no? Porque lo centramos todo en las habilidades, en conocer la parte económica, la parte administrativa, técnica, económica, y muy poco olvida la parte psicológica y la parte interior. Y ese es el gran fallo. Porque como decía antes, la economía la producen las mentes, no solo la produce el dinero. Todos los actos económicos proceden de la mente. Entonces que tienes que conocer la mente y saber desde qué lugar de la mente empiezas a crear tu empresa. Entonces, si tu startup tiene una motivación altruista, tiene una motivación de beneficiar. Una empresa está hecha para ganar dinero. Eso está clarísimo. Sí. Esa es una función de la empresa. La empresa está hecha para ganar dinero. Pero tú puedes ganar dinero como una recompensa del trabajo bien hecho. Es como que el universo te devuelve aquello que das, ¿no? Entonces puedes entenderlo así o puedes entenderlo desde la capa neurótica. Es decir, para mí, cuando más egoísta soy, más ganaré. Y pagaré unos salarios de miseria a mis trabajadores que cobren 600 euros y 500 y les daré un mini shop y que vivan en la miseria. Puedes tener esta visión como empresario, pero esto es miseria, porque tú eres miserable dentro de ti y tú no eres feliz, no puedes ser feliz pensando así. Entonces, claro, las startups es muy importante el aspecto psicológico, desde qué punto creo yo mi nueva empresa, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho más. Desde esta motivación de decir, voy a ver cómo puedo entregar lo mejor de mí mismo a través de mi trabajo a la sociedad. Si una empresa no solo es una manera de ganar dinero, es una manera de ganar dinero o de trabajar en ella, o si tú la creas de ganar dinero, pero también es un servicio a la sociedad.
Decías, esto me hacía recordar una frase de Peter Drucker, un famoso gurú del management de los 80s también y 90s, que él decía que el beneficio era un medio, es decir, por supuesto que una empresa ha de ganar dinero, porque si no, ha de crear un excedente, porque si no, no se va a poder mantener. ¿Mantener para qué? Pues para actualizar sus recursos, para, de alguna manera, retribuir mejor, para incentivar, para devolver a la sociedad una parte de lo que de ella ha recibido, pero que el beneficio nunca es un objetivo, decía él, ¿no? Y en este caso, cuando comentabas este aspecto, me lo recordaba. Y si lo haces bien, tendrás más beneficios. Sí, yo creo que una manera de trascender el capitalismo salvaje es hacer una economía desde esta perspectiva y demostrar que esto puede ser más rentable que lo otro. Es decir, que el viejo paradigma no solo es destructivo para la naturaleza y para el ser humano, pero sino que el nuevo paradigma, para mí mi reto es demostrar que el nuevo paradigma es más productivo, que el viejo, más eficiente, y más rentable, y ese es el reto. El día en que entendamos esto, que mucha gente cambiará el paradigma, al menos en el mundo de la economía. Esta es mi visión. Una de las cosas que aplicáis en Alquimia, he leído, es en la política de remuneración de los empleados. He leído he leído y dijiste también el otro día en el seminario que pagáis como un 34% más de lo que marca el convenio como mínimos, ¿no? Porque de alguna manera la filosofía que tienes y que tenéis es que la gente disponga de recursos para que de alguna manera pueda devolver también, ¿no? A la sociedad y pueda mover otros negocios, puedan vivir otras personas, también tiempo para vivir su tiempo como persona, su desarrollo personal y también familiar o colectivo. Pero me asaltaba como una pregunta, ¿no? Porque cuando dices, para que tenga también dinero para poder comprar, ¿no? Y que otras empresas se beneficien también de esto. Pero claro, aquí el riesgo es a qué destino también mi dinero, ¿no? Porque el riesgo no sería que esté contribuyendo a mantener empresas con productos del viejo paradigma. ¿O cómo podemos prevenir esto? No sé si me... ¿Cuál es la pregunta exactamente? El tema de cobrar más o de que la gente tenga recursos... de pagar mejores salarios. Claro, el gasto a lo que dedique este dinero también ha de ser consciente. Porque consumo consciente te refieres. Claro, porque si no el riesgo es que estemos alimentando indirectamente el viejo paradigma. Sí. Bueno, por un lado, nosotros esta afirmación del 34% la hacíamos antes de la crisis. Es decir, que la crisis nos pegó un batacazo tremendo y sobre todo cuando subieron el IVA. Hasta que no subió el IVA, que hicieron la subida al 18-21, esto congeló muchísimo la economía. Eso fue una medida terrible. Pero la idea es esto, la idea es compartir la riqueza, ¿no? Entonces la idea es que hacer que los empleados tengan una calidad de vida. Una calidad de vida, eso implica un salario que sea digno, porque eso es bueno para las empresas. Es bueno, y esto es lo que a veces los empresarios no entienden, es decir, y esto ocurre en Cataluña, es decir, Cataluña es una sociedad mesocrática, es decir, que hay una gran clase media. Y esa clase media, si un señor gana 1.500 euros y su mujer gana 1.500 más, pues ya son 3.000 y con 3.000 euros ya entran en la clase media. Entonces a partir de ahí pueden vivir desahogadamente y esto lo que hace es contribuir a que funcione la economía. Si tenemos un país de mini shops, de gente que cobra salarios de miseria, ¿qué van a consumir? No van a hacer nada, ni irán al cine, ni se comprarán libros, ni comprarán un buen vino nunca, ni irán al teatro, ¿no? Entonces, esto por un lado es muy importante. Entonces, ese dinero, después, ¿cómo lo reinvierten? Claro, el nuevo paradigma se está basado en la consciencia. Y eso implica lo que yo llamo la revolución del consumidor consciente. Es decir, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Hay que consumir menos y consumir mejor.
Ahí va. Nosotros hacemos productos que duran mucho tiempo. La gente me dice, no, tiene que durar más. No, ¿por qué dura tanto? ¿Por qué dura tanto? Oye, que dure. Tiene que durar. Ay, la competencia se acaba en un mes y los vuestros duran 3 o 4 meses, vuestros productos, los de Alquimia, ¿no? Dice, no, es que están hechos para eso. Están hechos con mucha calidad para que sean eficaces y para que duren tiempo. Es decir, el tema no está en consumir como locos productos baratos, porque eso tiene un coste. Tiene un coste de sufrimiento humano cuando compramos cosas a precios irrisorios, que por ahí ves ofertas y dices, ¿cómo es posible que esto valga 2 euros? Por algún lado u otro. Por algún lado, ahí tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber, y hay un sufrimiento y una explotación horrorosa, y eso tiene un coste, y un coste ecológico también, probablemente. Entonces, la revolución del consumidor consciente es decir, tenemos que consumir, porque el ser humano, yo no digo de dejar de consumir, pero tenemos que consumir menos cosas y cosas de más calidad. Y este para mí es el enfoque. Y hay que consumir productos de empresas, porque claro, consumiendo creamos la economía. Es decir, si yo compro a empresas que contaminan, a grandes multinacionales que son salvajes en su política, yo con mi compra, con el acto de la compra, estoy contribuyendo a eso. Ah, sí, igual lo compro más barato, es posible, sí, pero sí, estás contribuyendo a esa economía, ¿no? Y si tú compras a una empresa de nuevo paradigma, a una empresa con conciencia, estás ayudando a través de este acto de la compra a potenciar el nuevo paradigma. Y eso es muy importante. El consumidor debe de cambiar sus hábitos de consumo y consumir bienes y productos de más calidad y que duren más tiempo y tendrás más satisfacción a la hora de usar esos productos. Estamos hablando con Idil Lizcano, fundador de Alquimia, maestro perfumista, emprendedor, sabio, maestro. Abrimos ahora hablando de esta producción consciente y de este consumo consciente, abrimos el espacio para que Montse nos traiga los consejos para el bienestar. ¿Qué podemos hacer? De alguna forma todos tenemos relación con la empresa, ya sea como propietarios, socios, accionistas, trabajadores, directivos o bien como clientes y proveedores. Por ello, no podemos quedar apartados de la necesidad de contactar con los valores éticos de las empresas. Herminia Goma escribía en un post el 2011 en Coaching Empresarial: la consolidación de una empresa requiere fundamentos éticos que promuevan la cooperación. Coordinar las capacidades de las personas que la forman requiere reflexión y una meta claramente definida. Y lo que es fundamental, tener en cuenta la dimensión ética de sus miembros. Los valores están vinculados entre ellos y dependen de nuestra educación, de los ejemplos que hemos tenido, de nuestras experiencias y sobre todo de las reflexiones que hemos hecho de nosotros y de nuestra relación con los demás. ¿Qué puede aportarnos una conciencia ética? Cuando decidimos desde nuestros valores éticos, nos acercamos a la excelencia profesional. Creamos una empresa justa, solidaria, comprometida y equitativa, en la que el diálogo y el respeto son nuestra manera natural de interactuar. ¿Y qué podemos leer? Pues esta semana hemos escogido el libro Ética de la empresa, claves para una nueva cultura empresarial, de Adela Cortina. Ética de la empresa intenta ofrecer los rasgos de una nueva cultura de la empresa, situada en el nivel ético propio de las sociedades democráticas, que es, creemos, un nivel dialógico. Desde él se ocupa en diseñar una ética económica de la empresa y de la dirección, y también una asesoría ética, aportando, por otra parte, una nutrida biografía sobre este novedoso ámbito y una relación de los centros en que actualmente se trabaja sobre él. ¿Y qué podemos ver? Pues un documental llamado Enron, los tipos que estafaron a América. Este documental relata uno de los mayores escándalos financieros de la historia de los Estados Unidos. El guionista y director Alex Whitney cuenta cómo los altos ejecutivos de la empresa Enron, la séptima más importante de los Estados Unidos, se hicieron con más de $1.000 millones mientras sus empleados y accionistas lo perdían todo. Para finalizar, la frase que hemos escogido esta semana es del filósofo Confucio y nos dice: saber que está bien y no hacerlo implica falta de coraje.
Muchas gracias, Montse, y seguimos aquí con Idil Lizcano en esta recta final del programa. Y hay un tema que has hecho mención antes, Idili, que era, no sé si cuando estábamos en antena o mientras estábamos esperando para empezar, que era el Plan Nacional de Valores que se realizó después de un proceso participativo importante en Cataluña, ¿no? Y que de alguna manera podía ser un modelo, ¿no? Para ayudar a desarrollar este nuevo paradigma, ¿no? En empresas y en otras organizaciones. Háblanos un poco de cómo ha sido tu experiencia como colaborador muy directo en este plan. Sí, yo he tenido la suerte aunque me incorporé cuando la cosa ya estaba arrancada, pero he tenido la suerte de poder cooperar en este proyecto, que es una iniciativa extraordinaria que nació en Cataluña, pero con vocación de extenderse, ¿no?, al resto de España y al resto de Europa y del mundo. La idea era... Cataluña es una tierra muy fértil, muy rica en ideas y muy liberal, muy abierta. Siempre lo ha sido, históricamente, desde siempre. Abierta, ¿no? Sí, es femenina. Yo siempre digo que Cataluña es femenina. Sí, Cataluña es femenina, ¿eh? Es productiva, es abundante, es fértil, y fértil en ideas también. Entonces esta idea pues nació de una mujer extraordinaria que se llama Pepa Ninou, que estaba en contacto con la Generalitat, ha trabajado en la Generalitat toda su vida, en el Departamento de Bienestar Social, y entonces pues ella lo propuso al gobierno, y entonces el gobierno lo aprobó. Y entonces empezó un trabajo se reunió, Pepa Ninou consiguió reunir unas 500 personas, sabios, eruditos, en 20 áreas: economía, empresas, educación, sanidad, comercio, turismo, justicia, 20 áreas de un país, ¿no? Y el tema era, ¿cómo podemos crear un país? ¿Cómo podemos crear una sociedad guiada por la consciencia? ¿Es posible esto? Entonces sí que es posible. Entonces nos reunimos cada uno en sus áreas y empezamos un trabajo que duró varios años. Entonces tenemos toda una especie de esquema, de hoja de ruta, de cómo sería un país gobernado desde la consciencia, porque el lema es: un país crece si las personas crecen. Un país crece si las personas crecen. Tiene que haber un crecimiento interior de la conciencia individual, y que eso repercute sobre la conciencia espiritual, social. Y entonces yo me encargué de coordinar, soy el coordinador del área de empresas. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque nos reunimos una vez al mes con los delegados de las otras áreas, y he conocido personas maravillosas. Y una de las cosas que aprendí es que si hay una elevación humana, y esto es muy interesante, una elevación humana y espiritual, aunque no estés de acuerdo, puedes tratar temas desde el corazón, desde un profundo respeto. Y eso para mí fue muy enriquecedor, porque a veces oyes hablar de organizaciones humanas y siempre salen los egos y las paranoias y los conflictos y los malos rollos y entonces, y con estas personas, que claro, todas ellas tienen un grado de evolución espiritual, cada uno de caminos diferentes, y uno es de esto, el otro es de lo otro, cada uno es una cosa muy magnánima, muy abierta, ¿no? Pero esa calidad humana, esa potencia en consciencia, crea unas relaciones humanas muy enriquecedoras. Y eso que muchas veces no estábamos de acuerdo, ni en la estrategia, ni en el modo de aplicarla, pero nuestra capacidad de entenderlo, eso me daba esperanza en la humanidad. Digo, es posible hacer cosas y desde el corazón, es posible respetando el que no piensa igual que tú. ¿Por qué tengo yo que imponer mi criterio a otro si él no lo ve claro? Claro, pero había algo que os unía, y en este caso era el plan, y era este lema, ¿no? La importancia de las personas, sí, y el trabajar
por unas mejores condiciones para las personas, ¿no? Sí, era crear un país mejor, pero con una transformación interior. El nuevo paradigma implica, ya sea una empresa, ya sea en un ayuntamiento, ya sea en una diputación, ya sea en una universidad, sí, implica un cambio individual, es salir de la capa neurótica del ego y hacer las cosas desde esta energía del amor compasivo, ¿no? De la conciencia y de la motivación que hemos hablado durante esta charla que tenemos aquí. Esta charla tan interesante que tiene que finalizar, al menos en este programa. Sí. Yo espero contar con tu presencia, Idili, en otras ocasiones, en otros programas, para continuar ahondando, porque nos han quedado algunos temas relacionados con ética, empresa y felicidad, pero hoy el programa lo vamos a dejar aquí y me quedo con esta parte final, con esta experiencia del Plan Nacional de Valores que, como decía Idili, demostró que más allá de estar de acuerdo o no en determinados puntos, estrategias, acciones, cuando tenemos una motivación correcta por el bien de las personas, uh-huh, es fácil llegar a acuerdos, sí. Es fácil ponernos de acuerdo. Y ojalá que este deseo que de alguna manera podemos expresar desde aquí, pues sirva precisamente para mejorar la situación en estos momentos, no solo en Cataluña, España, sino también en muchos otros países donde, por desgracia, se dan y abundan los conflictos. Gracias, Idili, por estar hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos, por tu esfuerzo incansable por difundir este nuevo paradigma, no solo económico, sino social, ecológico. Y, como no, gracias por formar parte de este colectivo en el que humildemente nos incluimos, de personas que estamos intentando sembrar estas semillas de bienestar, ¿no? Es hora de despedirnos. La próxima semana continuaremos hablando de cómo cultivar, entrenar el bienestar. Gracias a nuestro equipo, a Montse, Efraín, Ernau, a Sirius, Rudolf, a todo el equipo, no solo de Radio Construyendo Relaciones, sino de Fundación Incentum, por acoger y promover este proyecto. Muchas gracias, querida audiencia. Que paséis una semana consciente, con plenitud y valor.